Bien, jóvenes, entonces recuerden que una característica política del primer belaundismo es la oposición en el Congreso que tuvo este gobierno por parte de la alianza política entre estos partidos, el partido aprista y el partido La Unión Nacional Odriista, también llamada la Coalición del Pueblo. Bueno, entonces no aprobaban los proyectos ni las iniciativas que tenía este gobierno de Belaúnde. Es más, este Congreso, opositor al gobierno de Belaúnde, censuró a más de 90 ministros de este presidente, lo cual nos demuestra la calidad de poder legislativo que teníamos en esa época. Recuerda que la moción de censura contra un ministro es exclusiva del Congreso. El Parlamento solicita la presencia del ministro acusado de alguna irregularidad, de algo malo en su función, y lo interpela, es decir, le hace un conjunto de preguntas. Si no satisface el ministro con sus respuestas al Congreso, entonces el Parlamento lo censura, ¿sí? Y el presidente tiene que elegir a un nuevo ministro en su reemplazo, en un plazo de 72 horas. En eso consiste la censura. ¿Cuántos ministros fueron censurados? Más de 90 ministros en el primer belaundismo. Imagínate. También Belaúnde Terry en su primer gobierno establece las elecciones municipales a nivel nacional. El candidato ganador a la alcaldía de Lima, para la ciudad de Lima, por el periodo desde el 64 al 69, fue Luis Bedoya Reyes, este señor que pueden ver acá, que pertenece al PPC, al Partido Popular Cristiano. Recuerda, ¿qué significa PPC? Partido Popular Cristiano. El señor Luis Bedoya Reyes se convierte así en alcalde de Lima en estos años de la década del 60. Recuerda también que Luis Bedoya Reyes es uno de los políticos más longevos que tiene el Perú hasta la actualidad. Él nació en febrero de 1919. Hoy en día, él tiene 101 años de edad. Y acá podemos ver la celebración de su cumpleaños número 100 junto al presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál fue la obra más conocida de este alcalde de la ciudad de Lima llamado Luis Bedoya Reyes? Es el famoso Zanjón de Bedoya, que hoy en día ya no se le llama así. Hoy en día es una de las principales avenidas o arterias muy importantes de la ciudad de Lima. La actual vía expresa Paseo de la República, que ustedes pueden observar en esta fotografía. Por ejemplo, acá podemos ver la vía expresa cuando fue inaugurada, ya, Paseo de la República, y esta es una fotografía actual de la vía expresa. Incluso acá podemos ver el Estadio Nacional, ¿no? Acá está la vía expresa Paseo de la República, que va desde la avenida 28 de Julio en el centro de Lima hasta Barranco, ¿verdad? Ya casi hasta el mar, ¿sí? Eh, es como un bypass, ¿no? Lo llaman Sanjón porque es un bypass, es un hueco, está bajo tierra, ¿ya? Bien, chicos, acá podemos ver también otras fotografías de la vía expresa Paseo de la República, ¿sí? Acá también cuando fue inaugurada, acá podemos ver a Belaúnde Terry y también al alcalde limeño Luis Bedoya Reyes. Aspecto social. En este gobierno, o en este primer gobierno de Belaúnde, se pone en práctica el programa llamado Cooperación Popular, también llamado la Minca Republicana. ¿En qué consistía este programa social? Que el mismo pueblo construía sus propias obras públicas, pero con ayuda del Estado, con un financiamiento estatal. El Estado peruano era el que compraba los materiales y, y eran los propios pobladores los que construían carreteras, puentes, edificios, plazas, lo que ellos necesitaban. Y después iba el presidente Belaúnde a fundar estas obras públicas y siempre decía un famoso lema: el pueblo lo hizo.
Ese era el otro lema que utilizó Belaúnde Terry en su primer gobierno. El pueblo lo hizo. Esto, este lema lo decía cada vez que fundaba una obra pública que había sido pues desarrollada a través del sistema o del programa de cooperación popular, también llamada la Minca Republicana. Ojo, no te vayas a equivocar con la Mita Republicana, que es la ley de la conscripción vial del Oncenio de Leguía, que es muy diferente a esta. En este gobierno de Belaúnde Terry surgen guerrillas, surgen movimientos guerrilleros en el Perú, en la época del 60. ¿Qué es una guerrilla primero? Una guerrilla es un ejército que no es oficial, que son generalmente jóvenes que se enfrentan contra un Estado, contra un gobierno, principalmente por motivos políticos, que es tomar el poder. Las guerrillas tenían como objetivo tomar el poder y aplicaban lo que se conoce como la guerra de guerrillas, que es atacar en un lugar sin ser visto prácticamente, en un territorio que ellos dominaban muy bien. Estos movimientos guerrilleros que se formaron en el Perú en la década del 60 eran influenciados por la Revolución Cubana. Recuerda que allá en Cuba, cuando hacen su revolución, también se forman guerrillas. Aquí en el Perú también se copiaron prácticamente, ¿no? Estaban imitando lo que había pasado en Cuba. Generalmente eran jóvenes, pero estas guerrillas no contaban que las Fuerzas Armadas, el ejército principalmente, habían recibido una gran instrucción militar de tácticas de enfrentamiento en el CAIN, en el Centro de Altos Estudios Militares, en la Escuela de las Américas, ¿sí? Entonces, por eso es que para el ejército fue fácil poder acabar con estos movimientos guerrilleros en la década del 60. ¿Cuáles son estos dos movimientos guerrilleros más conocidos? El MIR. ¿Qué significa el MIR? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dirigido por Luis de la Puente Uceda. Acá lo podemos ver. Recuerda que Luis de la Puente Uceda fue un ex aprista que formaba parte del APRA rebelde, que se había separado del partido oficial del APRA. Sí, eso ya lo vimos la clase anterior. El otro movimiento guerrillero fue el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por Juan Chang y también Héctor Béjar. Ya, Héctor Béjar y Juan Chang son los dos líderes de este movimiento, el Ejército de Liberación Nacional. Obras públicas de este gobierno de Belaúnde Terry. Tenemos, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue inaugurado en este gobierno y que reemplazó al antiguo aeropuerto de Limatambo, ¿ya? Recuerda, el aeropuerto Jorge Chávez fue el aeropuerto más moderno de Sudamérica, ¿ya? Y bueno, lo es hasta la actualidad, ¿verdad? También se construye o se inicia la construcción de la carretera marginal de la Selva, que une de las principales ciudades del oriente del país. ¿Sí? La carretera marginal de la Selva es otra obra pública del primer belaundismo. El Acta de Talara. El Acta de Talara consiste en un acuerdo entre el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y la IPC, la International Petroleum Company. Recuerda que esta empresa explotaba petróleo en la Brea y Pariñas, en Talara, Piura, ¿sí? Y recuerda que esta empresa tenía mala fama. Muchos peruanos, la mayoría de peruanos, no veía bien a esta empresa. ¿Por qué? Porque recuerda que en el oncenio de Leguía, en el año 22, Leguía había firmado, o se había firmado, el Laudo de París, donde en este documento el oncenio de Leguía favorecía a la IPC. Por ejemplo, le había permitido explotar el petróleo en el suelo y subsuelo de la Brea y Pariñas, se le había perdonado la deuda enorme que tenía de dinero al Estado peruano, no se le estaba cobrando impuestos. En otras palabras, se estaba entregando nuestros recursos, nuestro petróleo a la IPC, a esta empresa estadounidense.
por eso que tenía mala fama. Y el presidente Belaúnde Terry intentó terminar con esta mala fama que tenía la IPC. Por eso se firma el Acta de Talara. En este documento, que contaba de 11 páginas u 11 hojas, llamado el Acta de Talara, la IPC iba a devolver los yacimientos de la Brea y Pariñas, o sea, el suelo y el subsuelo, iba a devolver esto al Estado peruano, que iba a pasar a manos de una empresa nacional, ¿ya? Llamada la EPF, la Empresa Petrolera Fiscal. Entonces ahora la IPC, esta empresa estadounidense, iba a comprarle el petróleo al Estado peruano a través de la compra a la empresa petrolera fiscal. La IPC iba a mantener su refinería, porque eso sí le pertenecía. La refinería es toda la industria, todas las instalaciones, la infraestructura de la empresa. Esto le pertenecía a esa empresa y esta empresa lo iba a seguir teniendo. Eso no se le iba a quitar a la empresa. Lo que se le estaba quitando a la empresa era lo nuestro, que era el petróleo, el suelo y el subsuelo, el yacimiento de la Brea y Pariñas. Eso ya no iba a ser administrado por la IPC, eso iba a ser administrado, recuerda, por la EPF, por el Estado peruano. Y ahora era la IPC la que tenía que comprarle al Estado peruano petróleo, comprarle a la EPF el petróleo. Pero, por obra y magia divina de la corrupción, este documento del Acta de Talara, que tenía 11 hojas u 11 páginas, se pierde. Bueno, no se pierde el documento, se pierde la última página del documento, la famosa página 11. Se pierde la página 11 del documento. ¿Qué importancia tenía la página 11 de este documento? Es que ahí estaba el monto o la cantidad de dinero que tenía que pagarle el Estado, perdón, que tenía que pagarle la IPC al Estado peruano por barril de petróleo nacional. Lo vuelvo a decir, ¿qué había en la página 11? Ahí estaba el monto que tenía que pagar, el pago que tenía que dar la IPC al Estado peruano por barril de petróleo que explotaba en la, perdón, que extraía de la Brea y Pariñas. Resulta que esta página donde estaba ese monto se pierde sorpresivamente. Se pierde la página 11 y a eso se conoce como la pérdida de la página 11, lo cual ocasionó en el primer belaundismo un escándalo de corrupción que obligó al presidente Belaunde a cambiar a todos sus ministros, cambio de gabinete, ¿sí? Unas horas después de haber cambiado todos sus ministros o todo su gabinete, le hacen golpe de Estado. ¿Quién le hace golpe de Estado al presidente Belaúnde Terry en su primer gobierno? Este señor que ves acá, Juan Velasco Alvarado, militar, ¿sí? El líder del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su momento. Le hace golpe de Estado a Belaúnde Terry, empezando así el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, tema de la próxima clase. ¿Cuál es el pretexto para que Juan Velasco Alvarado le haga golpe de Estado a Belaúnde? La pérdida de la página 11 y el escándalo de corrupción ocasionado. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.